Pues bien, prepárate para escuchar una de esas historias que uno guarda en el corazón, de esas que demuestran que la vida, cuando quiere sorprendernos, da unos giros que ni un guionista de cine inventaría. Es la historia de Diego Morales, un hombre que lo tenía todo a sus pies, pero que en el fondo se sentía más solo que nunca, y de cómo una sola noche, lo cambió todo para él y para la mujer que sin saberlo estaba destinada a cruzarse en su camino. Imagina la escena. Ahí estaba Diego, con los zapatos gastados, la ropa arrugada y un aire de quien ya había visto la vida patas arriba muchas veces, acercándose al famoso La Esquina Dorada, ese encantador café en Madrid donde la élite de la sociedad solía encontrarse. Él no estaba ahí para un café cualquiera, no. Estaba ahí para una cita a ciegas, uno de esos arreglos modernos, pero con una diferencia que solo él conocía. Su corazón latía fuerte, una mezcla de ansiedad y una curiosidad casi infantil, como si estuviera a punto de desentrañar un enigma. Sabía que ese momento sería un punto de inflexión, la prueba de fuego de un plan audaz, nacido del dolor y de la más pura desilusión que un hombre puede sentir. Cada paso era un acto de valentía, una apuesta por lo que quedaba de su fe en la humanidad después de haber tenido su alma pisoteada por aquellos a quienes más amaba. La joven sentada a la mesa, Carmen López, una abogada que desbordaba inteligencia y una elegancia natural, levantó la mirada al verlo acercarse, y lo que siguió fue una sucesión de microexpresiones que Diego no necesitó mucho esfuerzo para descifrar. La sonrisa que empezaba a surgir en sus labios se deshizo en un abrir y cerrar de ojos, dando paso a una mueca de puro asco, de repulsión, casi como si él hubiera venido de otro planeta, un lugar sucio e indeseable. Él vio el desaliento en sus ojos, la decepción cruda y sin filtros. Y, por un instante, un hilo de amargura intentó enroscarse en su propio pecho, pero Diego lo apartó. No había espacio para juicios allí, solo para la observación atenta, casi científica, de cómo el mundo reaccionaba a su nueva verdad. Él ya esperaba aquello, de verdad. La voz de Diego, aunque contenida, llevaba una sinceridad que era casi palpable. Una invitación a mirar más allá de las apariencias, a sumergirse en la esencia de lo que él estaba proponiendo. «Si yo realmente fuera así», comenzó, dejando las palabras flotar en el aire, permitiendo que la pregunta se instalara entre ellos. «¿Aún me darías una oportunidad?» Era un desafío, sí, pero también un grito silencioso de alguien que buscaba un atisbo de humanidad en un mar de superficialidad. Carmen, por su parte, reaccionó como un rayo, acusándolo de jugar con sentimientos, de ser un manipulador, y su frustración era tan grande que casi se podía sentir la temperatura de la mesa subir. Se preparó para irse, para dar la espalda a esa escena absurda y olvidarla para siempre. Pero Diego no podía dejar que ella simplemente desapareciera. Todavía no. Había algo en su reacción, por más negativa que fuera, que lo instigaba. Quizás la pasión con la que lo acusaba, la forma en que la indignación coloreaba su rostro. Sabía que tenía una última carta, una propuesta que de tan inusual podría romper la burbuja de prejuicios que la rodeaba. Fue entonces cuando la desafió, no con arrogancia, sino con una voz que mezclaba una súplica y una extraña certeza. «Pase una sola noche conmigo, en el albergue. Escuchen las historias de quienes realmente lo perdieron todo. Si mañana aún me considera un loco, no me volverá a ver jamás». El silencio que siguió fue pesado, cargado de una tensión casi insoportable, mientras Carmen procesaba esas palabras tan fuera de lo común, tan inesperadas. La verdad es que algo en la honestidad cruda de Diego, en ese pedido insano, tocó un punto en Carmen que ni ella misma conocía. Quizás fuera la curiosidad innata que todo ser humano tiene por aquello que es prohibido o inexplicable. O quizás una chispa de empatía, dormida bajo capas de desilusiones con el tipo de hombre que el mundo de Madrid solía presentar. Ella dudó, negó con la cabeza, pero en el fondo, una parte de ella ya sabía que diría que sí.
Era una oportunidad de probarse a sí misma, quizás, que no estaba tan ciega a la vida como parecía. O simplemente el deseo de entender qué llevaría a un hombre a hacer una propuesta tan peculiar. Y así, contra todas sus expectativas, ella aceptó. Lo que le esperaba no tenía ni idea, pero la decisión ya estaba tomada. La noche en el albergue San Antonio fue una bofetada en el alma de Carmen. Una de esas experiencias que uno sabe que nunca olvidará, sin importar cuánto viva. Vestía de ropa prestada, algo grande, algo incómoda, y el olor del lugar, una mezcla de humanidad y un toque de desesperación, llenaba sus pulmones. Diego estaba allí, a su lado, no como un guía, sino como un compañero silencioso, observando cada reacción de ella, cada matiz en su mirada. Carmen vio rostros marcados por la vida, escuchando historias que desgarraban el corazón, de mujeres que fueron abandonadas no solo por maridos, sino por la propia sociedad, víctimas de violencias que ella jamás había imaginado que existieran tan cerca. Inmigrantes olvidadas, con sueños aplastados por la cruel realidad de un mundo indiferente. Cada testimonio era un pedazo del muro que Carmen había construido alrededor de sí misma, que se venía abajo. La arrogancia que ella llevaba, un escudo contra las decepciones, fue lentamente dando paso a una empatía que no sabía que poseía. Ella veía el dolor, la resiliencia, la esperanza obstinada que aún brillaba en los ojos de algunas de esas personas, y percibió que la vida no era solo sobre currículums impecables y cuentas bancarias repletas. Era sobre sobrevivir, sobre encontrar un rayo de luz en la oscuridad más profunda, sobre la dignidad que resistía incluso cuando todo parecía perdido. Ese lugar, que antes le causaba asco, ahora le enseñaba una de las lecciones más valiosas de su vida, y Diego, a su lado, era el catalizador silencioso de su transformación. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el cielo de Madrid con tonos rosados y anaranjados, Diego la condujo fuera del albergue. El aire de la mañana era fresco, lavando los recuerdos pesados de la noche, pero no las lecciones aprendidas. Caminaron en silencio por unos minutos, y Carmen sentía una ligereza en el pecho que hacía mucho no experimentaba, como si un peso inmenso le hubiera sido quitado de los hombros. Él la llevó a un mirador discreto, un lugar escondido que ofrecía una vista espectacular de la ciudad que empezaba a despertar. El sol, aún bajo en el horizonte, doró los edificios antiguos y el murmullo de la vida urbana comenzaba a surgir, suavemente. Era el escenario perfecto para lo que vendría a continuación. Un telón de fondo para la revelación que cambiaría para siempre la forma en que Carmen veía no solo a Diego, sino al mundo entero. Fue allí, con Madrid a sus pies, que Diego finalmente rompió el silencio, y su voz, ahora desprovista de cualquier disfraz, sonaba diferente, más profunda, más real. Lo reveló todo, su verdadero nombre, Diego Morales, el multimillonario detrás de Morales Industries. La historia de la traición, de la fortuna que se convirtió en una carga, y la razón detrás de esa experiencia radical. Contó sobre el dolor de ser usado, de ver la avaricia corroer las relaciones más íntimas, de sentirse solo un cajero automático. Con cada palabra, Carmen sentía un shock, una ola de sorpresa e incredulidad, pero al mismo tiempo, una comprensión profunda. Ese hombre, a quien ella juzgaba un loco, era, en realidad, alguien que buscaba algo genuino en un mundo de falsedad. Y entonces, Diego miró a Carmen con una intensidad que la hizo contener la respiración, y dijo algo que la golpeó de lleno, como una flecha certera en el corazón. Explicó que la había elegido para ese encuentro, para esa prueba, por una frase que ella había escrito en su perfil de la aplicación. Busco a alguien que conozca el valor de las cosas simples. Esas palabras, escritas de forma despreocupada, eran exactamente lo que él buscaba, la esencia de lo que él sentía haber perdido en el camino de su ascenso. Confesó que creía haber perdido esa capacidad de valorar lo simple, de encontrar la belleza en aquello que no tenía precio, hasta esa noche, hasta vivenciar de cerca la realidad más desnuda y cruda de la vida. Esas palabras
fueron la gota que colmó el vaso para Carmen. Las lágrimas, que ella había intentado contener durante toda la madrugada y las primeras horas de la mañana, finalmente corrieron libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción avasalladora, de una mezcla de vergüenza por su reacción inicial, de admiración por la valentía de él y de una ternura que florecía en su pecho de forma inesperada. No pensó, simplemente actuó, impulsada por un sentimiento que era nuevo y abrumador. Sin dudar, se arrojó a los brazos de Diego, abrazándolo con una fuerza que transmitía todo su arrepentimiento y su recién descubierta comprensión. Era un abrazo que sellaba no solo un encuentro, sino el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría la vida de ambos, para siempre. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de descubrimientos y de un nuevo comienzo que pocos tendrían la suerte de vivir. Diego y Carmen reanudaron el encuentro, ahora sin disfraces, con la verdad desnuda y cruda, sirviendo de cimiento para cada conversación, cada risa, cada silencio compartido. Carmen se sumergía en las historias de Diego, comprendiendo la profundidad de su dolor y la nobleza de su propósito. Y él, a su vez, encontraba en ella una pureza y una sensibilidad que lo hacían creer nuevamente en las conexiones humanas. La confianza, antes una palabra vacía en el diccionario de Diego, comenzaba a solidificarse entre ellos, construida ladrillo a ladrillo, con cada compartición de sueños y miedos. Mientras tanto, como era de esperar, la noticia de que Diego no estaba en quiebra, de que todo no era más que un ingenioso plan, comenzó a circular. Y como una serpiente rastrera, Alejandra Ruiz, su exnovia, reapareció, intentando una reconciliación forzada, descubriendo que el cajero automático aún funcionaba a toda máquina. Pero Diego, ahora con el alma más ligera y el corazón en su sitio, la rechazó fríamente, sin resentimientos, pero con una convicción inquebrantable. Había elegido a alguien que lo aceptó cuando parecía no tener nada, y esa elección, para él, valía más que cualquier fortuna o estatus social. Ese descarte, antes doloroso, ahora se transformaba en un testimonio de su propia evolución. 3 meses volaron como un soplo, y la vida de Diego y Carmen tomó un rumbo que ni siquiera ellos podrían haber previsto en sus sueños más optimistas. El amor entre ellos floreció de forma avasalladora, profundo y verdadero, cimentado en la comprensión mutua y la aceptación incondicional que nació de esa noche en el albergue. Y entonces, Diego, arrodillándose ante Carmen, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desbordante de un sentimiento que él jamás pensó que volvería a sentir, le pidió su mano en matrimonio. El sí de ella llegó con la misma fuerza y emoción, sellando un destino que parecía haber sido escrito en las estrellas. Era una unión que iba mucho más allá del romance. Era la celebración de un propósito compartido, de una visión del mundo que se alineaba perfectamente. A partir de ese momento, su compromiso con la vida y con los demás se solidificó aún más. Decidieron que el albergue San Antonio, el escenario de esa transformación, no sería solo un recuerdo distante. Cada mes regresarían, no como parte de una prueba, sino como voluntarios de verdad, dedicando su tiempo y recursos a ayudar a aquellos que, así como Diego un día fingió, realmente lo habían perdido todo. Diego vendió la mitad de sus acciones en Morales Industries, un gesto que impactó al mercado financiero, pero que para él era lo más natural que podía hacer. Con parte de ese dinero, él y Carmen crearon el Centro Morales López, una iniciativa audaz, con Carmen asumiendo la dirección jurídica, usando su inteligencia e idealismo para dar voz y dignidad a los que vivían al margen de la sociedad. Un año pasó desde el nacimiento del Centro Morales López, y lo que comenzó como un sueño audaz se transformó en una realidad inspiradora. El centro ya había ayudado a más de 200 personas sin hogar a reintegrarse en la sociedad, a encontrar un nuevo propósito, a reconstruir sus vidas pedazo a pedazo. Cada victoria, cada historia de superación era celebrada con la misma emoción por Diego y Carmen, que dedicaban sus vidas a esa causa con una pasión que contagiaba a todos. Ese era el verdadero legado que Diego quería construir, algo que trascendía el lucro y el poder, algo que tocaba el alma humana de forma genuina. Y entonces, en un día soleado, la vida de Diego y Carmen alcanzó un nuevo nivel de felicidad. Se casaron.
en una ceremonia íntima y llena de significado, rodeado solo por aquellos que realmente importaban. José, un ex profesor que había vivido en el albergue San Antonio y que ahora trabajaba como voluntario en el Centro Morales López, fue el testigo, un símbolo vivo de la transformación que el amor y la empatía podían operar. Y como si el destino quisiera sellar definitivamente la plenitud de ese amor, Carmen le reveló a Diego que estaba embarazada. La noticia trajo una alegría indescriptible a sus corazones y la fecha prevista del parto. Coincidentemente, la misma fecha de la 1000ª reintegración exitosa del centro. Era como si el universo conspirara a favor de ese amor, de esa misión, de esa nueva vida que estaba por venir. Diego ya sabía, en su corazón, la historia que le contaría a su hijo, a esa pequeña vida que crecía en el vientre de Carmen. No sería una historia de grandes conquistas financieras o de imperios construidos, sino la historia de un viaje inusual, de una transformación profunda que comenzó con una farsa y terminó en la más pura verdad. Hablaría de cómo fingir perderlo todo fue el camino más inesperado y, paradójicamente, el más verdadero hacia el amor que siempre quiso. La humildad que necesitaba encontrar y la vida con significado que, sin saberlo, tanto anhelaba. Contaría que fue necesario despojarse de todo el lujo, de todo el estatus, para ver lo que realmente importaba, la conexión humana, la empatía genuina, el valor de las cosas simples. Diría que el amor verdadero no se compra, no se fuerza, sino que se encuentra en los lugares más inesperados, cuando menos se espera, y con las personas que ven el alma, y no solo el brillo del dinero. Sería una lección sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la capacidad de empezar de nuevo y de encontrar un propósito mayor, un legado que él y Carmen construían juntos, ladrillo a ladrillo, corazón a corazón, transformando no solo sus vidas, sino la vida de cientos de otras personas.